Hola, ¿qué tal? Lo que vamos a ver ahora es un apartado de lo que tiene que ver la trigonometría y vamos a empezar por la parte de los ángulos. En este sentido, pues lo que vamos a hacer es la representación. Visto desde el punto de la parte geométrica, el ángulo prácticamente serían dos semirrectas o rayos también que se conoce, que van a empezar de pronto a desplazarse, convirtiéndose en un lado inicial, un lado final, y ese desplazamiento va a dejar un espacio que se lo va a conocer como lo que es propiamente el ángulo y que se parten o coinciden desde un mismo punto de un origen. Entonces vamos a utilizar, en este sentido vamos a utilizar, hemos puesto una sección de ángulos, el entorno figura, con su respectivo opcional que se fije porque es un entorno flotante. Para esto debe estar la librería Float en la parte del preámbulo. Vamos a utilizar la parte de Text Picture, que también debe estar en el preámbulo, el, el, en la librería o el package de Text. Entonces vamos a empezar a dibujar. Entonces vamos a dibujar con unos opcionales. Y en estos opcionales vamos a poner que sea un tipo de flecha. Vamos a poner esa información. Listo, y también que sea un tipo sólido, entonces vamos a poner menor que igual látex. Muy bien, ya tengo la información y aquí voy a decir que parte desde el origen. Voy a poner doble guión, aquí voy a poner un más antes de la coordenada y aquí esto me va a servir para dibujar una parte, como es una coordenada polar. Lo primero que va a estar es la parte del ángulo, entonces en el ángulo le voy a poner que va a ser en la parte horizontal va a ser 0 grados, y lo segundo lo que voy a poner es la longitud. Entonces voy a poner aquí que sea de 4 centímetros, al final punto y coma, vale F5 para que compile y se pueda visualizar. Listo, ya que tengo esta línea, lo que voy a hacer es copiarla y la voy a pegar aquí y decir que la abertura del otro segmento va a ser a 60 grados y con una misma longitud y que parte desde el origen. Vamos aquí a darle F5 y aquí tengo la información. Listo, entonces aquí yo tengo que esto lo voy a conocer como un lado inicial. Entonces le voy a poner aquí nodo, le voy a poner aquí que va a estar en la parte derecha, y el texto pues va a estar en modo matemático, signos de dólar, y le voy a poner lado 1. Listo, y lo mismo va a suceder con esto de aquí. Entonces le voy a copiar esta información y lo voy a poner aquí. Listo, pero en este caso el otro va a ser el lado 2. Vamos a compilar y lo vamos a visualizar. Muy bien, entonces tengo aquí que el lado 1 sería el lado inicial y este sería el lado final. Muy bien, ¿y dónde se unen? Pues se unen en un origen. Entonces ese origen lo vamos a poner de esta manera, que se pueda un poquito denotar. Entonces voy a ponerle fill draw y el opcional le voy a poner que sea de color negro. Voy a poner aquí la información que sea en 0,0, que sea un tipo de círculo, y el radio pues lo que sea 0.5 milímetros. Vamos aquí a visualizar. Listo, aquí tengo mi punto, mi origen. A esto pues faltaría, aquí voy a aprovechar que en la primera recta pues tengo para poder escribir el nodo. Entonces este nodo pues le voy a decir que es el origen, y en el origen pues le voy a decir que esté en la parte inferior, below, y que esté del lado izquierdo. Listo, vamos aquí a darle F5 para que la información quede de la siguiente manera. Entonces ahí tenemos ya nuestro origen. Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo que tenemos que hacer es de pronto poner lo que la parte que nos interesa, la parte del ángulo. Entonces para eso vamos a hacer, vamos a dibujar y los opcionales también voy a poner que sea este tipo. Entonces, como me di cuenta, esto se está volviendo repetitivo, este opcional. Entonces lo que yo podría hacer antes de continuar, lo que podría generar es
una información, ¿sí?, que me mantenga un estilo. Listo. Pero esto aquí vamos a poner la siguiente manera, es backslash tick set, y a esto le vamos a poner dentro, le vamos a poner que se va a llamar, de pronto vamos así, flecha, ya que estamos haciendo eso como tipo flechita, la saeta. Entonces, bueno, el nombre le podemos poner lo que nosotros queramos. Entonces vamos a poner aquí slash punto flecha slash punto style, y esto va a ser igual a la siguiente. Como esto se va a estar repitiendo, entonces esta información la voy a poner aquí. Listo. Voy aquí a poner, entonces, en lugar de esta información, el opcional, voy a poner flecha. Vamos a ver si no genera ni un error. Sí, hay un pequeño error. Voy a revisar cuál es. Muy bien, aquí el pequeño error aquí es que en esta línea pues dejé en la mitad, y esto no debe estar, pues falta el punto y coma. Voy a borrar esto. Vamos a darle aquí F5 nuevamente. Y listo. Entonces todo lo que decía esta información de la flecha, entonces le voy a cambiar, y este opcional va a estar representado por la línea 33 que acabo de configurar, que el estilo se va a llamar flecha, y listo, ahí está la información. Entonces ahora sí, lo que voy a hacer es dibujar. Voy a utilizar la parte de flecha, y aquí lo que voy a dibujar va a ser un arco. ¿De qué posición? Pues le voy a decir que sea en X0, perdón, en X, que sea de pronto a 1 o 1.5, pongámosle a 1, coma 0 de Y, que sea un arco, y que este arco va a iniciar a 0 grados, la posición inicial, y va a abrirse hasta 60 grados y con un radio de 1. Listo, punto y coma. Vamos aquí, darle F5 para poder visualizar la información. Listo, entonces ya tengo esta información. Ahora lo que yo debo de saber, que estos ángulos pues a veces se los nombra. Entonces para esto vamos a poner un nodo, y esto lo vamos a poner que sea de pronto arriba y a la derecha en el punto. ¿Cuál punto va a ser? Pues lo vamos a poner de pronto un punto que sea de 1 en posición, y que sea de 0.5, y que sea modo matemático, y ese modo matemático le vamos a poner una letra griega que por lo regular a veces está con el nombre de teta. Muy bien, vamos aquí a darle este F5. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el ángulo teta, y este ángulo teta, por lo regular, como se abre, se desplaza el L2 o el lado final en el sentido contrario a la manecilla del reloj, entonces esto es con signo positivo. Vamos a ponerlo aquí. Listo. Mientras tanto, cuando se desplaza en sentido de las manecillas del reloj, va a ser de otra manera. Entonces voy a utilizar esto. Ya tengo esta línea 44. Lo que voy es a reutilizarla. Voy a poner aquí lo siguiente. Y aquí pues le voy a decir de pronto que sea flecha. Vamos a ver si acepta el color, que sea de color azul. Y en este caso voy a partir de 0. Entonces cuando este sentido va a ser negativo, entonces le voy a poner que, como tengo los 360 grados, que es total la circunferencia, entonces tengo 360, ¿sí?, menos los 60 que están aquí, entonces serían 300, entonces serían menos 300. Listo. Vamos a ver, F5. Y listo, ahí tengo la información. Entonces va partiendo desde el origen en sentido contrario, pero a esto le vamos a poner también, de una vez para poderlo representar, le vamos a poner que esta información va a estar de pronto del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, y del lado izquierdo va a estar de pronto en menos 1, 0, y le vamos a poner aquí otro que sea de pronto
beta, y en este caso pues va a ser de signo negativo el ángulo. Listo, vamos a ver. Entonces ahí tenemos, ¿no?, la representación del ángulo, ¿no? Entonces tenemos que parte desde un mismo punto, que se va a ser el origen. Este va a ser una primera semirrecta, el lado inicial, el lado final. Aquí tenemos la información. Ahora, en cuanto a la parte de los ángulos, pues tenemos que los ángulos hay diferentes, de pronto hay ángulos agudos, que son una representación entre 0 y menores a 90. Ángulos de pronto obtusos, y también tenemos los ángulos que son complementarios y los suplementarios, que tienen que ver con la parte de 90 y 180, para lo cual vamos a poderlo representar aquí, pero vamos a utilizar un tipo de tabla. Para poder utilizar, vamos a utilizar una tabla, pero a esta tabla le vamos a agregar lo siguiente, que vamos a utilizar una librería, y esta librería pues va a ser lo siguiente, va a ser de tabulars. Muy bien, esto voy a utilizar. ¿Qué más voy a utilizar? Que para esta tabla, recordando que hay un video de lo que es creación de tablas, simplemente lo que vamos a hacer es de pronto una definición de esta información. Listo, entonces vamos aquí rapidito, esto vamos a revisarlo. Entonces, bueno, para pasar un poquito más rápido, voy a poner una pausa y voy a agregar esto, porque esto de la parte de las librerías, de los paquetes que tienen que ver con tablas, ya está en un video previo de lo que es creación de tablas. Muy bien, entonces aquí tenemos las librerías tabulars, arrays. Aquí lo que tiene que renew command array stretch dice 2, es el espaciado de las filas, y el use package color tbl es para dar los colores a la parte de las tablas. Y bueno, esto lo voy a dejar aquí todavía como comentario, o lo voy a dejar ahí previamente, que es un nuevo comando que dice centro, porque la parte de centrar, ya vamos a ver la información, es centering array backslash. Y también la parte de las líneas que separan de la información de las tablas, hemos agregado una parte que es un array ruler color blue. Y aparte de eso también el espesor o el grosor de las líneas. Entonces seglen array rule white de 0.9 puntos. Entonces aquí lo que yo voy a agregar es una pequeña tabla para tener la representación, la terminología. Entonces vamos a poner aquí el entorno table, que también es un entorno flotante, lo vamos a poner con H, que se fije, no se vaya a mover, y a eso también pues le vamos a poner que esté centrado, y dentro de ese entorno vamos a abrir el entorno de lo que tiene que ver con tabular. Entonces aquí viene la parte de las columnas. Entonces por lo general, para que estén las líneas de las verticales, vamos a poner aquí como fuese el símbolo del valor absoluto, y vamos a tener tres columnas. Y estas columnas por lo regular se utiliza, ¿no?, la parte de right si queremos que esté alineado a la de derecha, left, L si es a la de izquierda, y la letra C minúscula, todas las letras todas las letras en minúscula, ¿sí?, y la C que sería centrado. Pero aquí vamos a utilizar la parte de este comando M, y aquí le vamos a decir de cuánto va a ser la información. Entonces aquí podemos poner de pronto 4 centímetros, ¿sí?, y de pronto esto lo podemos agregar. Vamos a copiarlo y listo. Entonces aquí yo vendría en esta parte a agregar hline, que sería la línea horizontal, y aquí empezar a escribir. De pronto aquí voy a escribir terminología, el ampersand para separar, y de aquí ponemos de pronto otro texto. Vamos aquí text para después poder modificar, y text. Lo que quiero ver es cómo aparece la parte de la tabla. F5. Listo, entonces yo tengo aquí esta información. Lo que sucede es que yo quiero que esta información esté centrada, y si yo quiero que esté centrada, aquí tenemos que hacer una declaración, y aquí vamos a utilizar el símbolo, ¿sí?, de menor que. Vamos a poner unas llaves, y aquí vamos a agregar, primero que también quiero que sea negrita, entonces utilizo el comando BF para que sea negrita.
Lo segundo, que quiero que esté centrado. Entonces para esto utilizo la parte de centering, backslash, y aquí viene la parte que yo les decía, ¿no?, del array backslash. Es decir, aquí array backslash. Es aquí backslash. Listo, vamos a ver qué sucede. F5. Y listo, miren, ya se centra y está con negrita. Ahora, ¿qué sucede? Como por la parte que de pronto en la parte del látex, como se hace muy extenso esta línea, lo que yo he creado aquí en el preámbulo es crear un nuevo comando que diga centro. ¿Sí? Que diga centro. Bueno, es el nombre que yo le he querido dar. Y esto me va a reemplazar a esta información que es centering array backslash. Entonces a esto, en lugar de escribir toda esta línea, voy a escribir centro, que es el nuevo comando. Entonces yo quiero que todo esto de aquí también esté centrada la información. Entonces le voy a agregar esta declaración y aquí también voy a agregar esta declaración. Con la diferencia de que esto no quiero que esté en negrita. Listo. Vamos aquí a darle F5. Y muy bien, ahí tengo la información que está centrada. Entonces así he hecho menos extensa la línea. ¿Sí? Bueno, si hubiese querido cambiar de pronto cen nada más para que sea menos texto, lo podría hacer. Listo, entonces acá lo que voy a agregar, aquí ya va a ser la parte de definición. Y aquí al final voy a poner un ejemplo. Pero bueno, yo toda la información, ¿por qué no le puse negrita aquí en la columna? Porque aquí toda la columna va a salir con negrita. Pero yo sí puedo, si quiero que el encabezado de definición esté con negrita, le voy a poner BF para que sea solamente esa parte. Y aquí también le voy a poner BF. Listo. Y le voy a dar Enter a la siguiente. Le voy a poner también que sea una línea horizontal. Listo. Entonces a esto quiero también, vamos a agregar esto, vamos a pasar aquí. Y yo quiero que esto me diga aquí ángulo agudo. Listo. Y aquí quiero que diga que el ángulo es desde 0. Entonces voy a utilizar el comando ANG, que es la parte de ángulo, que para esto tengo que utilizar dentro del preámbulo la librería de Unix, que es la parte de la librería del sistema internacional. Y aquí le voy a poner 0. Aquí le voy a poner un backslash, un espacio. ¿Sí? Y que esto sea la parte, el valor de teta. Entonces voy a poner aquí la parte de teta y voy a copiar esta información. Ese sí va a estar el intervalo. Entonces en ese intervalo va a estar un espacio y esto aquí le voy a poner así mismo el ángulo límite 90. Muy bien. Aquí le voy a poner un ampersand y en este ampersand voy a poner un ejemplo de un ángulo. Un ángulo que esté comprendido bajo este intervalo pues va a ser de pronto 15 grados. Otro ejemplo pues va a ser de pronto 75 grados. Vamos aquí a darle F5. Y listo. Tenemos aquí la información. Ahora, esta información que tenemos aquí, yo veo, bueno, que aquí el teta le falta también aquí un espacio para que todo igual. Entonces aquí la definición, el ángulo agudo va a estar entre 0 y que sea menor a 90, ¿no? Aquí está la información y dos ejemplos, pues 15 y 75 grados. Listo, entonces, pero bueno, aquí lo que voy a agregar es color a la fila, row color, que esto le pertenece a la librería que está aquí, color TBL. Entonces aquí le voy a poner que el color va a ser de pronto un cyan al 40% o al 30%. Vamos aquí, darle F5.
ya, pero aquí me equivoqué, perdón, es en la parte superior. Es decir, yo quiero que tenga color solamente el encabezado. Entonces el F5 y listo. Ahí tengo la información de la terminología, el ejemplo. Entonces vamos con la otra parte que tiene que ver con el ángulo. Voy a copiar toda esta información. Lo voy a repetir aquí. Entonces aquí va a ser ángulo obtuso y eso va a estar entre... Sí, vamos aquí a modificar esta información. Listo, y aquí también vamos a agregar de una vez este ángulo para hacer referencia de θ. Vamos a ponerlo aquí, lo vamos a poner aquí. Y ahora sí, el ángulo obtuso va a estar entre 90 y 180. Un ejemplo pues va a ser de pronto 115 y el otro vamos a poner de pronto, vamos a ponerle 175 para aprovechar la información que está ahí. F5. Listo. Ahí tengo la información. Ahora, lo que sucede también es que de pronto la información que está aquí, que dice 4 centímetros, yo la podría poner de pronto porque ya voy a ocupar esta información donde voy a tener ángulo complementario. Entonces, hago ángulo complementario, me va a ocupar más espacio. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es, le voy a decir que del 0.4, entonces aquí le pongo backslash de el ancho de la línea, line width. Listo. Mientras tanto, la información que está acá le voy a decir igualito para que sea proporcional, pero en este caso le voy a decir que sea el 25%, 0.25. 0.25. Listo, entonces vale F5 y listo, la información ha cambiado. ¿Sí ven? Entonces ahí se vuelve proporcional. Listo, voy a hacer un poquito más pequeño esto, porque siempre dentro de los comentarios hay que no se nota esta parte del texto. Entonces por eso he hecho un poco más grande esta información para que acá el resultado sí se aprecia por la parte gráfica. Entonces tengo aquí ángulo obtuso, tengo esta información. Entonces lo siguiente que voy a hacer es no va a ser aquí ángulo, entonces va a ser ángulo complementario. Ángulo complementario no de θ, sino que vamos a utilizar otro, que vamos a hacer alfa, coma, signo dólar, vamos a poner beta, donde la definición va a ser lo siguiente. La definición aquí lo vamos a cambiar, aquí va a ser que voy a tener estos dos ángulos, alfa y beta, pero en este caso pues ambos lo que van a hacer se van a sumar y los dos sumados tienen que dar igual a 90, ¿sí? Es decir, como ejemplo, de pronto aquí un ángulo alfa va a ser 20 y el otro va a ser 70 y los dos van a formar 90 grados. Listo, voy a darle aquí F5 y ahí tengo la información. Listo, entonces lo siguiente va a ser que esta información vamos a tener prácticamente igual y aquí serían ángulos suplementarios. Asimismo, de alfa y beta, y aquí más bien que los dos sumados van a ser 180, que prácticamente es un ángulo llano, ¿no? 180, y que aquí va a ser de pronto 120, y acá de pronto puede ser 60, y que los dos sumados van a dar los 180. Entonces aquí finalmente cierro esta tabla con H-Line y listo, ya tengo mi cuadrito que me ayuda a entender la parte de los ángulos. Y también de esta forma hemos hecho un pequeño repaso de cómo utilizar una tabla. Miren, hemos cambiado los colores, hemos reutilizado lo que hemos ya visto en otros videos. Listo, entonces voy a seguir con la parte de trigonometría, que sería prácticamente dejar como una tarea
como una tarea de que hagan la representación gráfica de ciertos ángulos, y también nos faltaría ver la representación de estos ángulos de acá. Entonces vamos a dejar solamente marcado un inicio de aquí, de una subsección, y esta subsección le vamos a poner de pronto representación gráfica como ejercicio, ¿no? Representación gráfica, y listo. Dentro de esta representación gráfica vamos a utilizar un entorno para un listado. Entonces va a ser itemize. Listo. Y entonces aquí vamos a poner los ángulos. ¿Qué ángulo quiero yo ocupar o representar? Voy a decir que voy a representar a teta, y teta que sea igual de pronto a 15 o 25 grados. Ya, pongámosle 15 grados. Muy bien. Y así pues representar otros, como va a ser vamos a poner alfa. Ya, para entenderlo aquí, de pronto vamos a reutilizar esta parte para decir que vamos a hacer un ángulo complementario. Un ángulo complementario donde esta información pues va a ser que alfa va a ser igual a, ponemos la parte del ángulo y le vamos a decir que va a ser 30 grados, y que beta, voy a copiar esta información, y que beta, vamos a ponerlo aquí, y beta va a ser 60. Entonces estamos hablando de un ángulo complementario. Listo. Vamos aquí a ponerle F5. Listo. Entonces, listo. Dejamos hasta aquí para en el siguiente video ver la representación gráfica y así seguir avanzando con la parte de trigonometría.